cuerpo técnico de los que se hicieron cargo de los hermanos de Caoba. Madre, yo sé que acá vamos a pedirle al Señor que este equipo bendecido, consagrado, sea usado nada más para propagar su palabra, y que el equipo que se va a aunar de instrumentos musicales también sea en la misma forma consagrado. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por los instrumentos que has usado para que esto sea una realidad, y por el pueblo que ha de aportar aún para que siga funcionando todo este equipo. Señor, bendícelo de manera especial, que ahora podamos con mayor facilidad entregar tu palabra, esa bendición, esa semilla que cae y que caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús. Lo bendecimos, el equipo, cada instrumento, cada participante, cada uno de los técnicos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque pusiste eso en el corazón de muchos y de mi hermana María Elena. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen un amén redondo, rotundo? Bendice las ofrendas y diezmos, multiplícalos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nos estamos dirigiendo a todos los niveles. Nos están reclamando a veces y muy seguido allá en la planta baja, que a ellos los olvidamos. Los hermanos que están allá en el circuito cerrado de televisión, que están viendo, así como usted acá, este servicio, les estamos saludando, y también que haya quienes les ministren abajo, así como en el mezanini a la hora de la visitación del Señor por su Espíritu. Amén. Queremos traer a usted el mensaje de actualidad. El Señor quiere que nosotros busquemos su altar. Vamos a abrir en el capítulo 7 o 6 de Hechos, y vamos a leer unas palabras que nos van a dar esta mañana la vía para lo que vamos a explicar. Y todos los que han estado pidiendo que el Señor les use sus manos, en esta mañana las van a usar. Los que no le han estado pidiendo, no las usen, no les van a servir. Hay que estarle pidiendo y dándose al Señor para que las use. No es nada más de ponerle la mano a alguien. Pero los que han estado haciendo eco de no solo pedir que el Señor use nuestras manos, sino que han estado orando por eso. Y usted sabe, usted contéstese, si lo ha estado haciendo, las va a usar esta mañana. Va a haber una administración en que usted, el Señor quiere invitar que usted use las manos como que fueran las manos de Él. Pero eso va a ser en el momento que el Señor lo indique. Capítulo 6 de Hechos dice en el verso 3 y 4, es una llamada a ir al altar de Dios. Y es una llamada para que cada uno en los avivamientos y en el avivamiento que hay ahora coja su lugar, sepa entender el lugar que Dios le quiere poner. Dice el verso 3, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Levante otra vez sus manos al cielo todo el que tenga interés en un verdadero avivamiento. Avivamiento es dar vida. Levante sus manos y dígale otra vez al Señor, usa mis manos. Así como has usado mi boca,
Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos. Padre que estás en el cielo, queremos, Señor, que use las manos de nosotros en esta tarea que tú nos has propuesto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Desde el principio de la creación de Dios, y no me refiero a la creación humana, me refiero a la creación de seres que salieron de sus planes, de sus pensamientos de Dios, de sus manos. Desde el principio Dios creó distintos estratos de seres alrededor de Él. Nosotros sabemos que Él creó seres para que le adoraran continuamente. Serafines que todo el tiempo están adorando. Ellos no hacen otra cosa. Ellos no están sirviendo a Dios en actividades en el universo. Están encendidos en adoración permanente. Aparte hay arcángeles servidores. Y hay, sabemos nosotros por la Escritura, guerreros como Miguel, está adorando, está guerreando. Comunicadores como Gabriel. Gabriel no está adorando continuamente, está comunicando determinaciones divinas. Podemos mencionar Luzbel, que era cubridor de los secretos divinos y encabezaba la adoración, y así sucesivamente. Y dice que los ángeles son servidores de los que han de ser herederos de la salvación. Nota pues que hay divisiones desde el principio. Entonces, el Señor, al crear el mundo, también ha creado distintas posiciones de sus criaturas humanas. Aparte, los revelados que no quieren retornar al orden divino, que van a ser eliminados al final, condenados, pero de los que han sido redimidos, atraídos por Dios, o de los que han permanecido, Dios ha formado servidores, hijos del reino, y el estrato mayor, los adoradores del Padre, que es la iglesia, específicamente. Ahora note usted, hermano, que entonces el Señor aquí en el mundo ha decretado que la iglesia, en cuanto tiene el número de discípulos suficiente, tiene que organizarse, tiene que colocar a cada uno en su sitio de trabajo, y así también tendrá que colocar a ciertos ministros llamados específicamente al altar, para que se ocupen y se consagren totalmente al altar. Porque de otra manera, estos que han sido llamados al altar se constituirían en servidores también y no harían el papel del altar. No es que el Señor no tenga otra clase aparte del altar, tiene quienes le van a servir. Y podemos verlo desde el principio de la creación humana. Y tenemos, por ejemplo, que el Señor llama a la búsqueda de la conexión con Él a los dos hijos de Adán. El uno rechaza el altar y quiere servir. Es el primer ejemplo.
Y es que ahora el Señor está haciendo énfasis que el avivamiento de su espíritu va a estar encabezado, dirigido por los ministros del altar. Amén. O sea que no va a haber ninguno que sea ministro que no tenga altar. Si rechaza el altar, como Caín rechazó el altar, entonces va a haber, puede que haya servicio, pero no va a haber el servicio del altar, que es el que Dios quiere. Es decir, va a ser un trabajador, va a ser una persona que le va a ofrecer su esfuerzo al Señor, como lo hizo Caín. Veamos a Caín labrando la tierra. Veamos a este varón rebelado contra el altar de Dios. Él no quiere ir al altar. Y cuando va al altar, porque quiere servir a Dios, quiere ofrecerle algo a Dios, le ofrece algo sin entender el altar. Y el altar de Caín fue un altar frío. Entonces se constituyó en un hombre que dependía de sí mismo para el servicio y fue rechazado. Es el primer rechazado del servicio cuando Dios lo llamaba a un altar. Si nosotros siguiéramos la línea, hermano, tenemos un Esaú que rechaza el altar y se va a vivir su propia vida, mientras que hay un hermano de él que, aunque no entendía lo que era el altar, aunque todavía no había captado el plan de Dios a cabalidad, lo desea, lo anhela, y Dios se lo revela, y Dios lo hace que sea un hombre alrededor del altar. Jacob, en cambio, Esaú nunca quiso el altar. Si seguimos la línea, nosotros vamos a ver a un Saúl que mancilla el altar. No quiere altar. Él lo que quiere es funcionar para Dios, pero a su manera. Él lo que quiere es gobernar a Israel dependiendo de su suficiencia personal, y no tiene altar. Y cuando llega alguna vez al altar, lo mancilla. ¿Se recuerda usted que ofrece en el altar cuando no le tocaba llegar al altar? Cuando no le tocaba sino al sacerdote, y él funcionó y fue destituido. O sea que no podemos concebir a nadie sin ir al altar, sin consagrarse al altar cuando Dios lo está llamando a servir al altar. Y por eso, hermano, siguiendo toda esa línea, nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento con una Marta que no quería altar. Ella quería servir. Ella quería ser para el Señor una trabajadora eficiente. Ella quería ser para el Señor una que recibiera el elogio del Señor. Qué bien sirves, Marta. Qué bien siempre me atiendes. Y era como para decirle gracias, como me atiendes. Pero ¿qué era lo que el Señor quería? Que buscara el altar, que buscara las devociones con el Señor, que buscara la comunicación espiritual a los pies del Señor antes que servir. Pero, hermano, cuando la iglesia se formó, el Señor quería llamar a la iglesia con una función bien determinada. Que la iglesia, al tener suficiente gente, porque en el capítulo 6 de los Hechos fue cuando ya la gente aumentó en número en la iglesia, que desearon ardientemente atender todas las áreas que la iglesia requería que fueran atendidas. Y ahí tenemos entonces que ya no se podía atender servicios sociales de la iglesia, no se podía dar alimentos, tenía la iglesia lista, y eso quiero que usted lo vea bien, tenían listas específicas para ayudar a personas necesitadas, pero no era un centro de beneficencia pública, era sencillamente que tenía listas de personas de la congregación
que requerían alguna asistencia, tenían listas de viudas, tenían listas de gente pobre que era analizada para ver si realmente necesitaban lo que necesitaban o lo que decían que necesitaban. Porque usted sabe que si la iglesia se pusiera a hacer solo ayuda social, perdería la prioridad del altar, que es a lo que fue llamada, porque la iglesia ha sido llamada a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es lo primero. Y lo segundo, a promulgar su palabra. Esos son los dos objetivos de la iglesia. Quiere decir que si va a haber una actividad social en la iglesia, si va a haber ayuda económica para gente necesitada, para viudas indigentes, que no tienen familiares que las puedan sostener, tiene que ser dentro de una organización. Y la organización la vemos en el capítulo 6. Y ahí hace la organización, y entonces el Señor nota que los ministros llamados al altar, no a hacer obra dentro de los hermanos, sino al altar de Dios, que tenían que estar comunicándose continuamente por medio de la oración y por medio del estudio de la palabra con Dios, que tenían que recibir las notificaciones divinas, que tenían que recibir la doctrina y que tenían que recibir las órdenes del Espíritu. Tenían que estar continuamente en el altar del Señor, pero no tenían tiempo, porque se dedicaban ya a repartir alimentos, se dedicaban, hermanos, a enviar a los necesitados, a hacer listas de necesitados, y cada minuto y cada segundo que se empleaba en eso era quitado del altar de Dios. Ya no había quien buscara los misterios del cielo, ya no había quien fuera dirigido por el Espíritu Santo. La voz del Espíritu ya no se oía, porque la gente y los ministros habían perdido la prioridad del altar y se habían ido a las mesas, se habían ido a ser gerentes, empresarios de instituciones religiosas. Y el Señor, en el avivamiento que está retornando al mundo, en el avivamiento del último tiempo, quiere, y esa es su voluntad específica en la palabra, que haya gente dedicada al altar exclusivamente, y mientras otros los va a llamar para que se ocupen de las mesas, y cuando el Señor quiera llevarlos al altar, los va a llamar al altar, pero que no haya una mezcla de trabajo. Amén. Vamos a explicarlo mejor todavía. Cuando el gran líder del avivamiento del Antiguo Testamento, Esdras, fue llamado a restaurar la vida espiritual de Israel, usted puede leerlo en el libro de Esdras. La urgencia de Esdras no era la urgencia de Nehemías. Fueron dos llamados, Nehemías y Esdras. Nehemías fue llamado, y mira, y era siervo de Dios como Esdras. Pero Nehemías fue llamado a levantar los muros, a levantar los edificios de Israel, de Jerusalén. Nehemías fue llamado a levantar la parte física que iba a ser base del avivamiento. En cambio, Esdras, la urgencia de Esdras era la vida espiritual del pueblo. El uno y el otro tenían papel dentro del llamamiento de Dios, pero el uno era un llamado completamente diferente al otro. Y ahí tenemos a Esdras urgido porque hubiera altar de oración, porque hubiera devociones del pueblo. Pero como no había templo, levantaron el altar antes que hubiera templo. Esto está diciéndonos a nosotros que es más importante que haya altar a que haya templo, que es más importante lo espiritual que lo material, que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? No está diciendo que no se atienda el levantar de los muros. No está diciendo que no se atienda las necesidades materiales, pero está diciendo que tiene que haber primero un altar.
en donde los siervos de Dios estén recibiendo las órdenes directas del cielo y estén llevando esa ayuda y estén moviendo eso organizado bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque cuando lo material se maneja a iniciativa humana, se hace más daño que beneficio. Se va a ir al que Dios no quiere que vayamos y vamos a desatender al que Dios quiere que atendamos. Por eso tiene que haber altar, porque es en el altar en donde el Espíritu Santo va a hablar, donde el Espíritu, que es el rector de todo eso, va a dirigir. Es el Espíritu Santo el que sabe la necesidad que tú tienes. Yo no la sé, pero si Él me la dice, la voy a saber. Aleluya. Pero resulta que a la luz del capítulo 6, que tú vas a leer en casa, de Hechos, cuando los apóstoles estaban en pleno avivamiento, estaban recibiendo la doctrina básica que la iglesia debiera tener hasta el día de hoy, pero que ha descuidado. Cuando los apóstoles se congregaban, se encerraban, se metían con Dios en oraciones, en ayunos, en estudio de la palabra, llegaba la gente a requerirlos para repartir tamales. Llegaban a tocarle a Pedro o a cualquiera de los apóstoles cuando tal vez estaban conversando con el cielo, con la cabeza metida en el cielo, y tocaban la puerta y decían: se están peleando los griegos con los gentiles dentro de la iglesia por cuestiones de comida. Le dieron más a los judíos que a los griegos. Que sea el mismo cristiano, el mismo que se sienta cada día en la iglesia, en la mañana, el domingo, en la tarde, en la noche, entre semana, que sea cada uno de ellos el que asista al hermano, que sea usted un visitador del hermano, que sea usted uno que ora por el hermano enfermo. No tienen que ser necesariamente los pocos ministros que hay. Acabo de ver, hermano, cómo en el sur de América 60 pastores atendían a 40,000 personas cada noche. ¿Cómo cree usted que podían visitarlos? ¿Cómo cree usted que podían orar por cada uno de ellos? ¿Cómo cree usted que podían asistir a sus necesidades materiales? No podían. Tenían reuniones en el día en donde liberaban de demonios a 3,000 gentes diarias. 60 pastores asustados porque no sabían de qué se trataba. En 40 días, hermano, de servicios, más de 80,000 personas recibieron a Cristo. Aleluya. Yo le digo, hermano, que tenemos que abrir los oídos y los ojos. Es necesario que la iglesia, el cuerpo de Cristo que se siente en las bancas, tome parte como que fueran ministerios, porque lo son, porque son servidores del Señor. Que sus manos sean manos como las del ministro que predica para orar por los enfermos y para ir a las necesidades. Que haya quienes las sirvan, mientras los otros que fueron llamados al altar se vayan al altar y se consagren al altar, y entonces va a haber alimento en el púlpito, va a haber alimento en el altar de Dios para toda la gente, y va a haber alimento del alimento que necesitamos, que es el espiritual. El otro será añadido por cualquier medio. Usted mismo puede ser usado para añadir lo otro. Amén, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quisiera que diéramos un aplauso al Señor si está entendiendo el mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros, los ministros del altar, que hemos sido llamados al altar, tenemos que equipar a los santos que se sientan ahí. Tenemos que equiparlos. ¿Cómo? Tenemos que hacer, si es un evangelista,
el ministro del altar. Son 5 los ministros primarios del altar: evangelistas, maestros, profetas, pastores y apóstoles. Y estos 5 deben equipar a los santos para la tarea, para que de ahí salgan otros evangelistas del altar y otros ministros del altar. Pero ¿cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a equipar? Los vamos a equipar enseñando la palabra del altar mismo, calientita, recién horneada, para que esa palabra penetre dentro del corazón. Eso se llama discipulado. El discipulado no es nada más predicar. Cristo hacía predicación y discipulado. El discipulado era: ven Pedro, ven Felipe, mira cómo hay que orar por los enfermos. Así, mira, pon la mano, a ver, pon la mano, y el otro ponía la mano. Ahora, toma autoridad. Y quiero decirle algo, hermano: cuando la iglesia aprenda esto, no va a orar. Usted lee los evangelios, cuando el Señor enseñó a los discípulos, no le dijo: vayan y digan: Señor, si tú tienes en tu corazón sanar a esta persona, yo te vengo a pedir que tú hagas lo que quieras. Así dice. No, dice: vayan y sánenlo. Y usted nota que el Señor no decía: bueno, voy a orar para sanar a este, para echar fuera a este demonio. No, voy a ayunar ahora. No. Él ya iba y tomaba autoridad de una vez. La enfermedad se iba, el demonio se iba, pero era porque estaban equipados. Entonces, la tarea de los ministros del altar no es solo estar encerrados buscando en el altar la presencia de Dios, es tomar de Dios para luego equipar a los santos que están ahí. Aquí en esta hora, aquí abajo en la parte de la planta baja, allá en el mezanini, hay ministerios que el Señor va a llamar luego. Y sin saberlo, muchos de ellos están aquí hoy, equipándose. Ahora, si nosotros no tenemos el tiempo, los ministros del altar, para equipar, porque el pueblo no ayuda a repartirse el trabajo, tal como la Escritura lo dice, nunca va a haber preparación de ministros del pueblo de Dios. O sea que la llamada de atención de esta mañana es que, como el avivamiento viene, es preparar al pueblo, equipar a este pueblo para que cada uno de ustedes se constituya en un elemento que está accionando, no necesariamente predicando desde el púlpito, no necesariamente comisionado de manera oficial, diríamos, sino que cada uno se siente parte del cuerpo, entonces participa. Una mano, cuando ve que otra mano está ocupada del cuerpo, inmediatamente no dice: voy a ver si la cabeza quiere que yo vaya, sino que inmediatamente la otra mano sabe que tiene que llegar a apoyar a la otra mano. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero eso sí, no es justo, no es conveniente que haya mezcla. Es decir, no es conveniente que los ministros del altar estén haciendo lo otro. Voy a poner un ejemplo. Actualmente en el mundo tradicional, religioso, eclesiástico, cristiano, lo lógico y lo corriente es que los ministros sean empleados para asuntos seculares. Lo corriente es que ese ministro, ese pastor a la cabeza de un rebaño, sea el que haga todos los menesteres sabidos. Por ejemplo, ir a dejar al aeropuerto a los hermanos todas las veces que lleguen, irles a tramitar sus llegadas, sus salidas, y se pasa todo el día en oficinas de trámites. ¿Y el altar qué? Si va a haber altar de Dios, tiene que ser con gente de rodillas ahí, y con gente que abre la palabra en las profundidades que Dios quiere para que se comuniquen, porque si no, el ministro llega en la noche y habla de cómo hacer buenos trámites, y habla de cómo atender a la gente y quedar bien con todos, y el altar está vacío. Si lo que dice en Malaquías
Hermano, si nosotros queremos dar una bienvenida al avivamiento, tenemos que entrar en esta estructura de palabra. Tenemos que volver a eso, porque tiene que haber consagración del pueblo, que el pueblo no sea un pueblo que está pegado a Dios solo cuando está a la hora del culto, hermano, sino que usted de aquí va a salir a poner en acción lo que está sucediendo, lo que está mirando, pero eso lo va a hacer cuando se quite y cuando haya maestros de la palabra que lo equipen, y cuando haya ministros que están haciendo con usted lo que usted va a ir a hacer con otros, que le den el ejemplo. Y para eso es que en esta mañana pedimos la cooperación de toda la iglesia, todo el que se siente llamado, y hermano, no se sienta usted mal porque lo van a llamar primero a las mesas y después lo van a llamar al altar, o a otros lo van a llamar directamente al altar, porque son llamados que están en la sola potestad del Señor. Pero donde Él nos ponga, en el sitio que Él nos coloque, empecemos a funcionar. Mire el ejemplo de David. Dios lo unge. Y David, claro, pensaba, me han ungido, y se lo dijeron, para rey, y usted que ya fue ungido, usted piensa, bueno, yo he sido ungido para un ministerio, para algo que el Señor tiene para mí, y es correcto, eso es así, porque no lo ungieron solo por ungirlo. Pero mire con David. Ahora David está cada día en la mañana en su campito pobre de sus hermanos. O sea que humanamente estaba peor que cuando no había sido ungido. Cuando él no era ungido, sus hermanos lo querían mucho. Pero cuando lo ungieron, dijeron, ese chiquitico, el menor, va a estar sobre nosotros, y lo despreciaron. Ahora él se sentía despreciado, se sentía eliminado, se sentía marginado de los hombres, pero sentía que sus salmos eran más hermosos, era más linda la comunicación con el Señor. Ahí empezó el trabajo de David. Ahí compuso salmos que todavía hoy se cantan. Ahora, note, no termina ahí. Yo quiero darle la historia completa de esto y luego vamos a ministrar al Señor. Mire, hermano, David notó algo más del canto devocional. Notó que cuando venían las fieras que antes le daban temor, que antes lo hacían que se arrinconara con sus ovejitas debajo de saber de qué cama, ahora sentía una fuerza sobrenatural. ¡Aleluya! ¿Cuántos en gloria a Dios? Ahora descuartizaba sin tener nada en la mano leones y osos. Yo le voy a preguntar a estas alturas, ¿habría diferencia allá? Seguro, pero todavía no había reino, ¿verdad? Muy bien, ahora note, cuando él ya vio esto, dijo, yo tengo algo especial. Yo soy diferente. Yo tengo algo con la unción. Y eso es lo que debe estar sintiendo el que ya fue ungido, pero que todavía no sabe para qué Dios lo ungió. Pero óigame bien, si estás aquí sentado, tú que ya te bautizó el Señor con espíritu, que ya hablas en otras lenguas y que te sientes diferente y que sientes que para algo el Señor te ungió. Hermano, hay mucho camino más que recorrer. Y es este final para el cual tú vas a estar preparado, porque no habrá otro final. Es este el final, es este tiempo. Aleluya. Prepárate, los días de tu ministración y de tu visitación de Dios se acercan. Sigamos con la historia de David. Ahora David dice, aunque nadie quiera, yo soy diferente. Me siento poderoso con la fiera del campo y me siento inspirado con los cantos de Dios. Y llega la noticia. David, al palacio. Y David dice, al palacio. Llegó la hora de la corona. Llegó la hora que yo estaba esperando, para la cual me ungieron. Y se va al palacio
y en el palacio le dan una escoba. Póngase en el lugar de David. Me van a recibir con honores y se reciben con una escoba. Y le dice David a barrendero del rey: vas a ser paje del rey, el ungido paje del rey. Ahí aprendió las mejores lecciones. Porque ahí vio cómo no debe funcionar el rey. Ahí aprendió lo negativo. Ahí aprendió a quitarse los lanzazos de un rey loco. Ahí aprendió a ver lo que era salirse, aunque haya sido llamado, como Saúl, y aunque haya sido ungido. Ahí aprendió lo que era salirse de la voluntad de Dios, que fuera de la voluntad de Dios nadie es nada. Todo eso lo aprendió. Pero ¿qué sentiría David cuando a la hora de que según él era ya de ministrar en el altar, lo mandan con una escoba a limpiar debajo de las mesas? Y hermano, puede hacer que el Señor te pase en tu prueba, en ese equipamiento que va a realizar y que está realizando, y que estoy seguro que se va a efectuar, y que muchos van a salir huyendo y otros van a venir y que van a ser equipados. Para que eso suceda, entiende esto esta mañana, porque el avivamiento nadie lo va a detener. Ya viene, ya se oye el río por allá por el sur. Aleluya. Un aplauso al Señor. Un aplauso cerrado al Señor. Aleluya. Gloria. Y óyeme esto. Y óyeme esto. Dentro de la iglesia de Dios va a haber entonces turnos de servir a las mesas. Y denle gracias a Dios los que está llamando el Señor para las mesas, porque ahí están aprendiendo lo que va a seguir después. Pero la iglesia se va a dividir en la iglesia que va a anhelar los altares, que es la iglesia de Dios, y la iglesia que va a anhelar servir a los hombres, que es la iglesia falsa. Se va a quedar con las mesas solas. Y nosotros vamos a abrazar los altares. ¿Por qué? Porque la otra escuela es la escuela de aquel que dijo, y usted lo va a identificar: ¿para qué botar perfume en Cristo? Mejor venderlo para darlo a los pobres. El que tenga oídos, oiga. No que sea malo darle a los pobres, pero si no es bajo la alianza del Espíritu, desde los altares, dirigiendo eso, se pierde la prioridad de la iglesia. La iglesia del Señor va a asistir a sus pobres, bajo alianza. Y el Señor va a añadir, volviendo a David, después de expoliar, después de que casi lo matan en el trabajo del palacio como siervo, se va a huir por su vida, y entonces Dios lo lleva al trono real. Quiere decir, hermano, que nosotros vamos a sufrir muchas etapas, pero sepamos dividir, sepamos encontrar a los Davides sentados en las bancas de las iglesias. ¿Davides en qué etapa? Ahí hay Davides, y cuando digo Davides, incluyense las mujeres. Cuando digo Davides, aquí hay Davides que tienen que pasar la etapa de escoba, la etapa de los leones, la etapa de los osos,
la etapa de los cantos en medio del dolor, la etapa de los salmos en medio de la frustración humana, aleluya, pero de ahí van a salir los Davíes. Un aplauso al Señor, aleluya, de ahí van a salir, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, de ahí van a salir los Davíes. Ahora, ¿o quiere alguien saber cómo salió Saúl? ¿Sabe cómo salió Saúl? A Saúl no lo prepararon. Saúl salió del anonimato y lo cogieron por sorpresa y se sintió grande. Era buscador de asnas nada más. Fíjese, y lo sacan de ahí, hermano, y el Señor todavía para darle la oportunidad lo cambia y le pone de su espíritu, pero no estaba preparado, no tenía altar, no era buscador de altares, era buscador de asnas. Dios no quiere llamar ahora buscadores de asnas, quiere llamar, aunque no entiendan todavía y aunque no lo sepan cómo todavía, quiere llamar buscadores de altares. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí tenemos, hermanos, que fracasa Saúl porque él no sabía de altares. Necesitamos nosotros en esta mañana entender que vamos a organizar la iglesia nuevo testamentaria, que es la iglesia que tiene gente dedicada exclusivamente, consagrada totalmente a los altares, y gente llamada de Dios para las mesas, porque no estamos hablando de servidores cualquiera, no estamos hablando de ayudadores cualquiera, porque usted acaba de oír que dice en ese pasaje que hasta para ser servidores de mesa era que llenaban los requisitos de ser sabios y de ser llenos del Espíritu y de tener buen testimonio. Entonces no era cualquier cosa servir a las mesas del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos han gloria a Dios? Es que depende de quién lo llama. Si a mí me llaman a limpiar una mesa cualquiera, yo le diría, no, yo no soy limpiador de mesas, pero si me llama el Señor, yo me paso limpiando la mesa todo el día, porque me lo pidió el Señor. Un aplauso para los que sirven a las mesas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aguántese en la etapa de servir a las mesas, porque no se va a quedar sirviendo mesas, pero es una parte del privilegio que Dios le concede. Fíjense bien lo que voy a decir, hermano. Honra al que honra necesita. El aplauso que vamos a dar con todo nuestro corazón es para los que, aunque no han entendido todo eso, lo están haciendo para el Señor. Un aplauso para los que sirven la mesa, para los que sirven las mesas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque los que sirven dirigidos por el Señor, las mesas, permiten a los otros ministros que se metan en el cielo. No podría haber Pedros metidos en el cielo, podría haber apóstoles buscando la palabra y el ministerio de la oración, si no hubiera fieles servidores que están en las cosas pequeñas de las mesas del Señor. Acuérdense que no es una mesa cualquiera, es la mesa del Señor de cielo y tierra. ¡Aleluya! Ahora bien, como no existe que los que van a dedicarse a los altares se dediquen a otra cosa, empecemos a comprender a los 5 ministerios primarios. Esos ministerios que Dios va a llamar claramente y que se van a mover
y que se están moviendo en el avivamiento de último tiempo, que componen la mano de Dios extendida sobre los profetas, apóstoles. Grábeselo bien. Nadie tiene derecho a quitar un solo nombre de la lista de Dios. Profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros. Ellos son ministros del altar. Ministros que deben ser ayudados para que estén de cabeza en el altar y que estén metiéndose en la profundidad de la palabra y que le traigan palabra fresca, palabra nueva, y cuando el pueblo esté comiendo de ese maná traído por esos ministros, la iglesia va a ser bendecida en todo lo demás, le va a ser añadido todo lo demás. Y los que están a las mesas pasarán a los altares, y otros vienen y pasan a las mesas, y otros de las mesas a los altares, y de los altares a la bendición de la iglesia. ¡Aleluya! ¿Cuántos aplauden al Señor por su plan? ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! De tal manera que ningún ojo, y cuando digo ojo, sentidos principales, ninguna lengua, sentidos principales, va a menospreciar una uña. Y esa uña que sirve a las mesas se va a sentir honrada de ser no una uña cualquiera, sino una uña del cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Hermano, ¿cuántos se sienten honrados de servir a la mesa del Señor? Ahora calcule usted, hermano, cuando el Señor ensanche el avivamiento, van a pasar desde las mesas a ser ministerios primarios. Acabo de verlo, y no en una vez, sino muchas. Diácono, gente sentada que pasó inmediatamente a ministrar con poder. De ahí al altar, fíjese. Estaba sentadito en su silla. Diácono. Leía su palabra y le dijeron, hermano, venga a predicarnos porque no vino el predicador. Y él, todo tímido, que no sabía ni qué iba a decir, subió al altar, al púlpito. Abrió la palabra y no hallaba qué predicar, temblaba. Y como no halló qué predicar, levantó las manos y se puso a ministrar, y todo el mundo, hasta los que estaban sentados en la silla, se fueron al piso. Y ese hermano, como no sabía de eso, mucho menos por sus manos, cada vez que hacía así algo pasaba y caía la gente hasta de la silla, no los que estaban parados, estaban sentados, caían. Entonces él empezó a reprender. Dijo, esto es del diablo, porque nunca me han enseñado, a mí nunca me han enseñado que la gente se cae predicando la palabra ni parándose en el púlpito, eso es del diablo. Y empezó a querer levantar a la gente reprendiendo al diablo, reprendo al diablo, que ¿por qué caen? En el nombre de Jesús. Y el Señor le tuvo que hablar, le dijo que y eso era de él. Pero, oiga bien, pero que no todo el que caía era de él. Y él se asustó, entonces bajó y empezó a ver cada uno que caía. Unos caían por golpe de Dios porque los quería libertar, estaban llenos de demonios. Y otros caían en éxtasis de bendición. Y les enseñó y les está enseñando a distinguir la gente que se desploma, porque en el avivamiento va a haber que distinguir primero. Por eso tiene que haber ministerio del altar fuerte antes del avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde se va a discernir, porque no se va a poder comer de las cosas más santas si no hay sacerdotes
con Urim y Tumim. Si no hay ministerios discerniendo. Por eso, hermano, el anticipo, el Señor no me llevó de balde. Yo vengo imbuido de una orden. Ahora poner en práctica lo que has visto. Ahora poner en orden del Señor lo que el Señor está diciendo. El que quiera, porque es para el que quiere. Mire esto, hermano. Ahí están dos hermanitos. Ahí están. Ya va a ver cómo se llaman los dos. Y el Señor a uno le dice, ¿Quieres mi bendición? No, ¿de qué me sirve? Yo lo que quiero es comer. Ya sabe, ¿verdad? Ah, no quieres mi bendición. Y le dice al otro, ¿quieres mi bendición? La he anhelado desde el vientre de mi madre. Le dice el otro. Y le dice, te la voy a dar. Te la voy a dar y se la voy a quitar a tu hermano. Este otro, como los dos eran malos, los dos, ya sabe a quiénes me refiero, ¿verdad? El otro no sabía cómo tomar la bendición, solo yo que se le iban a dar, y se la robó. Tal era el ansia, tal era el deseo, él no sabía. Así hay gente hoy que no sabe cómo llegar al llamamiento de Dios. No sabe, no entiende cómo, quizá lo está haciendo mal, quizá no sabe cómo adelantarse para decirle, Señor, aquí estoy. Pero oiga, mi hermano, el Señor le va a dar lo que le va a dar, aunque tenga que hacer milagros para que entienda. Porque lo hizo con Jacob, es cierto, con Jacob, como había mucho tiempo por delante, pasó 20 años para que lo entendiera. Pero con los ministros de hoy, creo que no pueden pasar 20 años, porque dentro de 20 años ya está estamos allá con el Señor. ¡Aleluya! 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 Yo puedo decir con seguridad, como no nos podemos poner a poner fechas, yo puedo decir que dentro de 20 años ya vamos a conocer una buena parte del cielo, ¿verdad? Esto se acaba antes de 20 años, pero vamos a poner 20 años como máximo. Pongamos 20, como podríamos poner 30. De todas maneras, esto ya está terminando. Ahora, yo lo que le quiero decir en esta mañana, que si usted va a ser preparado, tiene que anhelarlo ahora, aunque no sepa cómo. Acérquese a su Antioquía, como Pablo. Puede que esté en su casa todavía, puede que esté huyendo de las realidades de Dios, puede que Dios le haya llamado y como se frustró en el camino, esté bajo de la cama en Tarso. Necesita de Bernabés, ministros del altar, que lo vayan a traer, que le indiquen el camino, que lo saquen para irse a Antioquía, donde están los ministerios funcionando. Y ahí va a ser llamado a los ministerios primarios, porque el avivamiento va a necesitar de ministerios primarios. Quiero decirle esto, en ese avivamiento del sur, en Argentina, oiga bien, miles de miles están convirtiéndose. Allá la gente nada más hay que decirle algo de Cristo y ya tiene usted gente que va a ver dónde oye de Cristo. Por supuesto, una apretura tremenda que ha puesto a esa gente así. Miles de desaparecidos. Y toda la gente está propensa a lo espiritual, ¿me entiende? Era un pueblo cerrado a lo espiritual, muy orgulloso, muy vanidoso. Ahora es un pueblo que solo le habla a usted de Cristo. Ya van, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? Abren un teatro, 6, 7 tandas de gente metida en el teatro y hunde de Cristo. Ahora, note esto. ¿Sabe cuántos atienden a esos miles de miles? 60 pastores. No alcanza. Ahora, quiero decirle algo más. Y esos 60 no son pastores. Yo le pregunté a muchos de ellos, ¿y cuándo empezaste tú tu pastorado? ¿Mi qué? Tu pastorado. Si yo no soy pastor, estoy para mientras y me colocaron un montón de gente. Yo soy evangelista. A mí me llamaron evangelista. Ahí me tienen amarrado con un montón de gente. Mientras llega uno que sea pastor.
Ellos por eso no dan doctrina, siguen evangelizando. Yo debo terminar esta mañana. Se nos ha ido el tiempo. ¿Eres parte de la iglesia? ¿Cuántos son parte de la iglesia? Si tú no tienes, mire, si tú tienes llamamiento claro para el altar, espérate, porque llamamiento al altar no quiere decir corona de una vez. Puede ser escola primero, ¿verdad? Ahora, si no tienes llamamiento claro, pero eres del cuerpo de Cristo, tienes que ser ministerio de ayuda mientras. Y entonces tienes que prepararte de todos modos. Y ahí te van a preparar para lo que sigue. Ya lo explicamos, no lo voy a repetir, pero esta es la hora de la administración. Prepárate. Voy a pedir a los hermanos ministros que se repartan en medio del pueblo. Los ministros del altar, repártanse en medio del pueblo. Por favor, hermanos ministros, pastores, presbíteros, repártanse. Hermanos diáconos, diaconisas, repártanse. Es un momento de expectación. No solo van a ministrar ellos, va a ministrar usted. Puede que se ministre a sí mismo o ministre a alguien. Los que han anhelado y que son llenos del Espíritu, a que han anhelado que el Señor les use sus manos, vamos a hacer una administración. Y ustedes están sabidos, hermano, que la iglesia va a tomar la forma nuevo testamentaria acá. Y usted va a ver modalidades distintas, que aunque no las va a entender al principio, usted las va a entender después. Aquí hay enfermos. Y voy a rogar que los que están enfermos, por favor todos los hermanos bajen sus manos para no confundir lo que vamos a decir. Los que están enfermos, levanten a lo menos una mano. Los que están enfermos. Vamos a ministrar por los enfermos. El Señor quiere usar tus manos. Quiere levantar tus manos ahora que ya después se quedan con la mano levantada los enfermos. Quieren levantar sus manos todos que levantaron las manos para que el Señor les unja sus manos. Levante sus manos. Padre que estás en el cielo, te pedimos que unjas estas manos de los tuyos. Úngelas. Tócalas. De tal manera que puedan transmitir de ti, ahora mismo. Usted va a sentir que puede orar por enfermos. Ahora baje sus dedos y solo los que están enfermos, levanten su mano. Los que están enfermos, ministren a los enfermos. Yo voy a ministrar desde acá, en el nombre de Jesús. Señor, yo pongo en práctica tu palabra en esta mañana. Yo pongo en práctica tu palabra y el llamamiento al altar. Yo tengo interés en el altar para bendecir al pueblo. Yo deseo, Señor, de tu altar. Pero ahora toca las manos, toca los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús. Tome fe. Usted como hijo de Dios, ungido, puede ministrar salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba sanidad. Reciba sanidad. Ministra, hermano. Ministra de parte del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aunque sienta nada más como David allá en el campo.
aunque todavía no tenga experiencias, ministre, ponga las manos, pondrá las manos sobre los enfermos. Los que creen, ponga las manos sobre los enfermos. Ministre, de lo que el Señor le ha dado. En el nombre de Jesús. 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 Van a haber liberaciones. Van a haber liberaciones de espíritus. Liberaciones de espíritus. Eche fuera todo estorbo. En el nombre de Jesús. En el